hoy nos encontramos para un tema muy interesante que ellos nos van a contar. Así la verdad es que la primera impresión es un poco extraña, ¿no? Porque yo por lo menos que no conozco al tío Isidoro, hoy saldré de aquí conociéndole, pero nos han querido precisamente explicar la importancia que tiene la conservación documental, cómo ha nacido este libro, cómo ha nacido esta conferencia, y como un ejemplo también de lo que es la memoria en la vida de la Iglesia y en la vida de las personas. Tenemos con nosotros a Atanasio Serrano, Ata para los amigos, que muchos conocéis de su estancia también aquí en Alcalá de Henares, en la parroquia, a Miguel Ángel Fernández, que me explicaba ahora que es hermano coadjutor, nada más y nada menos. Y tenemos también con nosotros a Nacho, que es nada más y nada menos que sobrino nieto del protagonista de esta tarde, de esta conferencia. Así que les damos la palabra a ellos. Buenas tardes, o buenas noches ya. Bueno, pues muchas gracias por esta acogida en esta sala, en el aula Civitas, que bueno, tiene un desarrollo cultural importante, por lo que he ido viendo. Apabulla un poco. Bueno, vamos a ver cómo vamos a resolver esta conferencia que tenemos, que queremos demostrar sobre conservación documental. Es un tema muy genérico, como vemos ahí, no sé dónde vamos a llegar. Yo voy a intentar sintetizar mucho, no voy a profundizar mucho, para luego dar la palabra a Atanasio y a su sobrino, pero es un poco el fundamento de todo esto que se ha realizado en el libro. Luego después, con un posible diálogo, pues si queréis, un poco aclaramos alguna duda o prolongamos alguna otra cosa más. Bien, bueno, pues para empezar, un documento muy importante, muy bonito, una fotografía que son de la tipología documental lo que más me gusta, la fotografía. Ahí se puede explicar porque una imagen vale más que 1000 palabras. En concreto, esto es Alcalá de Henares, donde estamos ahora, en 1929. Esto pertenece al Archivo Histórico del Ejército del Aire Español, tiene una asignatura ahí concreta, y bueno, pues han cambiado mucho los tiempos desde desde esta época, ¿no? Lo pongo aquí un poco para empezar la ciudad de Alcalá de Henares. ¿Por qué? Porque Alcalá de Henares tiene mucha relación con conservación documental. Es una ciudad muy importante para conservar documentos, como vamos a demostrar. Empezamos con esto. Aquí está la segunda sede de la Biblioteca Nacional, nada menos que tiene pues 250 kilómetros de estanterías y reserva todo el fondo moderno de la Biblioteca Nacional, que ya la sede de Recoledo se ha quedado pequeña. Entonces está aquí. Pero hay otra institución mucho más importante aquí, que es el AGAC. Nosotros, los archiveros, si hay algún archivero entre el público, ya sabe a qué me refiero. Es el Archivo General de la Administración. Es un archivo muy importante, es un archivo que reúne toda la documentación de todas las administraciones del Estado español, vienen aquí, y aquí un poco se estudia, y aquella documentación que es interesante para la historia, pues pasa al archivo histórico, no es su último destino aquí. Bien, bueno, pues esto es un poco para conocer este archivo, tiene bastantes cosas. Así, un dato curioso tiene 160 kilómetros de lineales de documentos. Es como se miden los archivos, colocando todos los archivos, juntando todos de canto, pues sin dejar espacio ni para nada, ni respirar, pues llega a 160 kilómetros. Fijaros la documentación que debe haber ahí. Tienen así. Bueno, tiene de todo, pero principalmente es moderno, del siglo XIX y del siglo XX. No hay nada antiguo aquí, no hay alguna cosilla, pero no mucha. Bueno, otra fotografía curiosa para ver. Este es el mismo sitio donde estamos nosotros. Es el Palacio Arzobispal que tenemos aquí. Quizá no lo reconocemos porque era en su máximo esplendor.
Aquí es una fotografía de Juan Lauren, Lauren de 1865, por ahí. Tenemos ahí, no se sabe exactamente la fecha, pero fijaros, tenemos ahí nosotros, estamos hacia la derecha, en ese bajo, ahí está el patio interior y todo lo demás. Hay muchas cosas que han desaparecido y hay muchas cosas que se han añadido detrás. Como veis hasta aquí, pues bueno, Alcalá de Henares es una ciudad documental, hay mucho documento. Instituciones fuertes. He nombrado las dos principales, pero hay otras muchas más. Hay el archivo municipal, que no hay nada que desdeñar, y luego hay otros archivos que tampoco, bueno, pues tenemos aquí. ¿Por qué es importante esto? Se me olvidaba. Porque aquí incluso había un archivo importante, que era el precursor del que tenemos ahora del Haga. Es el Archivo General Central, estaba aquí. Hay aquí, me ha sorprendido un poco porque hay una exposición aquí a la entrada que lo explica muy bien. Perfecto, lo tenemos así. Este Archivo General Central tenía documentación, tenía porque en un incendio se salvó de la Guerra Civil, pero en el 1939 hubo un incendio en agosto y desapareció completamente y dañó bastante la estructura del Palacio Arzobispal, que es lo que nos ha llegado hasta ahora. Aquí había documentación desde la época medieval, administrativa. Aquí se perdió una importante documentación, incluso de Alcalá, de la literatura del Siglo de Oro, algo que no se puede recuperar. Fondos antiguos se perdieron. Hay una gran laguna en cuanto a esto. Y luego, aparte, fijaros que esto ocurrió en 1939, pues el archivo que iba a suceder a este no se crea hasta 1969. Y este archivo es importante, porque es el que recoge toda la documentación para conservarla de todas las instituciones. Hasta el año 1969 no se logra fundar. Fijaros toda la documentación que probablemente también se perdió, del siglo XX, después de la Guerra Civil. Tienen así. Bien, lo que quiero demostrar de esto, hemos hablado de un archivo importante que está en Alcalá, aparte de la Biblioteca Nacional, luego hay otro municipal y otros tantos. Esto pertenece a una red de archivos estatales dentro de España, como tenéis ahí en el gráfico. Aquí está el Simancas, aquí está Valladolid, está todo, pues archivos que nos suenan mucho ya, yo creo. Son lo más importante, hay muchos más, lo tenemos así. Pero fijaros, si queremos conservar documentación, ¿qué necesitamos? Un archivo. Si no tenemos un archivo, no podemos conservar documentación. Es muy importante tener un archivo. Yo cuando visito pues un sitio, una casa, incluso nuestras y tal, y veo la palabra archivo, ya estoy conforme, ya estoy a gusto, soy feliz. Aquí se conserva cosas importantes, la tienen así. O sea, tenemos que tener claro que debe haber un archivo para conservar documentación. Es muy importante. Y la palabra de archivo se puede entender de dos formas muy claras. La primera es el edificio, es el contenedor, pero también lo podemos entender como la colección de documentos, lo que está dentro. Eso es el archivo y es lo más importante que tienen todos los archivos. Para avanzar un poquito y explicaros algo en esto en conservación documental, no voy a dar una clase de archivística y no voy a dar una clase, bueno, pues porque nos vamos a meter, pero sí que quiero explicaros un poquito el sistema archivístico español, que está muy relacionado con los archivos. Con esta infografía, que es muy sencilla. Todo el archivo y todos los archivos y el sistema archivístico español y todo eso se basa en 3 fases según los documentos. Se consulten más o se consulten menos. Siempre hay una fase activa, que es pues cuando estamos en la oficina, yo estoy haciendo una declaración de la renta y entrego una serie de documentación, tenemos así, bueno, pues ahí hay un archivo de oficinas y tal, que es muy activo, se va consultando, se van haciendo expedientes, se van metiendo documentación nueva y tal. Se acaba la declaración de la renta y todo eso, y en teoría, pues ya en esa oficina ya no se vuelve a consultar. Normalmente se consulta a lo mejor luego para la siguiente declaración de la renta o todo eso, pero allí en esa delegación de Hacienda que es local, pues ya no les interesa. Entonces tiene que pasar al Archivo General de la Administración, que es este que tenemos aquí, porque ya está en una fase semiactiva, no se consulta tanto.
Ya después tiene que pasar una fase inactiva que no se tiene que consultar, pero ahí pasa un filtro importante que ya es patrimonio documental. Tenemos ahí, está protegido, es historia y tenemos aquí. Entre la fase semiactiva y la fase inactiva hay una figura que es interesante, que es el expurgo. Y es una paradoja, porque estamos hablando de conservación, pero el expurgo nos habla precisamente de lo contrario, es destruir documentación. Aquella documentación que no es interesante, que no sirve, que bueno, pues no interesa que pase al archivo histórico, pues se destruye. Porque lo que tenemos que pasar al archivo histórico nacional, tenemos aquí, pues es aquella documentación que tiene ese valor histórico-cultural que es patrimonio. No se puede conservar todo, o sea, los 160 kilómetros se nos quedarían pequeños, si conserváramos todo. Bueno, entonces ya vemos que hemos llegado a un punto importante de esto de la conservación documental, que es llegar que es patrimonio, es de todos y nos interesa conservarlo y está ahí. Esto tiene una legislación especial, ¿vale? Una legislación de patrimonio cultural y de patrimonio documental. Aquí os he puesto, tampoco quiero hacerle una legislación, una clase legislativa de leyes y todo esto, pero sí que daros una idea de por dónde va todo esto. Bueno, la máxima legislación que tenemos en España es la Constitución española y el que se refiere a patrimonio cultural es el artículo 46 y 44. Que tenemos ahí. De ahí se desprende que hay una ley de patrimonio histórico español de 1985, que ya está anticuada, que están pensando en renovar, pero no sale. Lo que sí tenemos es que hay muchas referencias a todas las comunidades autónomas. Entonces tenemos la ley de patrimonio cultural de la Comunidad de Madrid, que incluso ha salido hace muy poquito, en el 2023, en agosto de 2023, tenemos nueva ley, que tiene cambios significativos. Pero bueno, no nos vamos a meter ahí. Sí que nos interesa ir al artículo 46 de la Constitución. ¿Qué nos dice? Hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Yo os destaco que hay que conservar, pero aparte de conservar hay que enriquecer. ¿Vale? Esto nos recuerda un poco la parábola de los talentos. No solamente lo que me han dado, lo que he recibido de la historia tenemos así. Tengo que añadir algo más de lo que tenemos aquí. Y luego también hay una ley que es penal, que se sanciona. Yo puedo cometer delitos o atentar contra ese patrimonio y tengo una sanción, que en algunos casos, si se aplicarán, es bastante considerable. Tenemos así. Bien, la ley de patrimonio un poco por encima. ¿Por qué se crea la ley de patrimonio del 85? Tenemos aquí, porque solamente teníamos una ley de 1933 y había otras disposiciones muy perdidas y que no. Entonces querían reunirlo todo. Entonces se reúnen ahí con Felipe González y con todo esto se tienen, y esta ley también da la posibilidad de que muchas competencias de patrimonio cultural pasen a las comunidades autónomas. Tenemos ahí. Y bueno, y también reforzar la obligación constitucional del patrimonio cultural, que es una cosa también importante reflejada en la Constitución. Aquí la Comunidad de Madrid, aparte que tenemos una ley de patrimonio general, hay una específica de archivos y documentos, y también es muy moderna, incluso antes de la patrimonial. Tenemos ahí, ahora estamos bastante adelantados en cuanto a leyes de patrimonio para conservarlo. Tienen así. Bien, pues eso en cuanto a ley. Después los archivos, hay una cosa muy interesante que hacen, que es la difusión. Tenemos que conservar la documentación porque sí, pero también es muy interesante que se pueda conservar cuando la gente lo conoce. Entonces, pues por ejemplo, ahí tenéis un portal de archivos que sirve para los historiadores, que pueden consultar, que se ha digitalizado mucho, que está muy bien. Luego está la página web de los archivos que tenéis ahí debajo. Luego también una cosa interesante de la UNESCO, la Memoria del Mundo, que es que documentación muy específica se declara un patrimonio general de todo mundial.
para que no se pierda esa memoria. Hay todo un programa, porque con esto de las guerras, con esto de que bueno, se cambian y tal, pues hay documentación que se pierde. Entonces, a nivel mundial se han puesto de acuerdo para que cierta documentación no se pierda. Tenemos aquí, incluso aquí en España, en el 2023, veis que cada vez se van sumando documentos a esta memoria mundial, pues tenemos la primera vuelta del mundo en Magallanes, del Cano, toda la documentación está digitalizada, hay una página web que la podéis consultar, tenemos aquí la expedición Balmis, las pandemias y todo esto, y luego un archivo Simón Ruiz que es un poquito especial, pero también muy importante. Bien, luego también está Europeana, que es un portal también como de la UNESCO, pero a nivel europeo, Hispania, que también tienen, y luego a nivel europeo se está haciendo un proyecto de archivos digitales y preservación digital, como tenéis ahí, que también es bastante interesante. Bueno, hasta aquí un poco el tema de los archivos. Como vamos a presentar un libro salesiano y queremos también que vea el contexto, quiero hablaros ahora un poco del patrimonio cultural en nuestra inspectoría, en nuestra provincia eclesiástica, por así decirlo, que está en Madrid y que es media España, de Madrid hacia arriba, y que se denomina Salesiano Santiago el Mayor. Está Salesiano María Auxiliadora, que está en Sevilla, la provincia, y ya recoge Andalucía, Valencia y Cataluña, esas dos provincias que tenemos en la última remodelación que hemos hecho. Bueno, pues en esta provincia eclesiástica o inspectoría que llamamos nosotros, hemos empezado un programa de patrimonio cultural en el cual, pues bueno, queremos conservar nuestra herencia y queremos ser la memoria institucional que reserve esa identidad carismática. Lo primero que se ha hecho, así muy rápidamente, ha sido un inventario de bienes culturales, muebles, BIC, que eso significa bienes culturales y tal, que están en una protección máxima, que queremos que no se pierdan nada y tal, y hay todo un inventario en toda la provincia, hay 1.500 objetos, 2.000 casi podemos llegar a ellos, de tal, y estamos trabajando porque hay incorporaciones, bajas, todo eso. Y luego hay una cosa que nadie lo considera importante, y es un poco la cenicienta, pero en todos los sitios, en tipología de patrimonio, que es los documentos. Nadie lo quiere, es una cosa que dice, bueno, papeles, ¿para qué sirve esto? No es valioso, una estatua, un cuadro, una joya, o todavía se tiene tal. Entonces estamos haciendo una identificación y registro de todos los documentos y archivos. Y es el caso del libro que tenemos aquí. Esto ha salido de este proyecto. Bueno, hemos animado en esta conservación de patrimonio. Luego os hablará Ata y su sobrino, que está al lado, pero yo también os quiero hablar de otro libro que también hicimos con esta conservación, que es de este salesiano, de Modesto Bellido, es un salesiano muy importante. Le debemos mucho a los salesianos de España porque él estuvo durante la Guerra Civil, cuidó de los colegios, se enfrentó a mucha gente, tanto de un bando como de otro, luego desarrolló todo el tema de misiones a nivel mundial. Los salesianos, si se habla de misiones, el primero fue este salesiano. Fijaros que falleció en el 1993 y el libro se ha publicado en el 2019. Porque en una de esas visitas de registro inventarial aparecieron estos cuadernos que estaban escritos por él, tenían así. Y además apareció todo manuscrito a máquina, corregido por él, para su publicación. Pasaron casi 10 años y no se había hecho nada. Menos mal que lo encontramos, no se había tirado y tal, y prometimos que eso se tenía que publicar y se llegó a publicar. Es muy interesante porque él lo dice en sus memorias, puede que haga mucho bien a quien lea esto. Bueno, y luego vamos a hablar de un archivo en concreto. Tenemos así. Vamos a hablar del archivo de la Catedral Primada de Toledo, ¿vale? Yo colaboro como conservador restaurador en la Catedral Primada de Toledo y viendo un poco los archivos, lo que hacemos nosotros y tal, queremos entrar en un archivo, conociéndole de primera mano, qué se hace para conservar esa documentación, qué se hace, cómo se procura conservar. Ya sabemos que en un archivo fundamental esa conservación, hay leyes, tenemos y tal, pero vamos al plano práctico, qué se hace, que tenemos así. Bien, fijaros, mira, aquí en la Catedral de Toledo
esta es una fotografía que tenemos y este es el fondo documental de los archivos de pergaminos. Hay muchos fondos y ahora toda la catedral se ha reunido, todos los archivos se han reunido en este sitio, incluso porque antes estaba repartido, cada capilla tenía su archivo y tal. Eso no se podía conservar, no tendríamos posibilidad de ello, entonces ahora está todo reunido para intentar conservarlo lo mejor posible. Fijaros, si abrimos una de esas puertas del armario, que son un armario ya patrimonial del siglo XVIII, la última reforma que se hizo del archivo de la colocación, pues veis que hay unas bandejas con cajas. Esas cajas se sacan de cada bandeja, tenemos aquí, ¿vale? Un detalle que quiero mostraros también antes de avanzar, veis que alrededor de las cajas hay un cable rojo y que si nos subimos arriba, veis que tenéis unas bombonas de gas que tenemos aquí. Ese sistema antiincendio. La Catedral de Toledo tiene uno de los sistemas más modernos en cuanto a antiincendios para proteger los documentos. No solamente tenemos los aéreos, que podéis ver en todos los sitios, los surtidores y todo eso, sino que están dentro de los armarios. O sea, si hay un fuego, llega al interior del armario, hay un sistema que lo detecta y lo apaga. Ese es el sistema. Tenemos aquí, que prácticamente no se nota, pero simplemente para ver el daño. Si sacamos una caja y lo colocamos de ese mueble, os hago mención un poco a ese mueble que tenemos. Estas eran las antiguas arquetas donde se colocaban los archivos, los pergaminos. Los originales tienen así, enrollados. Ahora ya no se utilizan y es elemento decorativo. Si lo abrimos, así estaría. Vale. Entonces, estas son las cajas de conservación. Son específicas. Cada documento, cada serie de documentos pueden tener una caja de conservación. Lo más importante es unitario y normalmente por bloques. Estas cajas son especiales, son totalmente, no tienen ningún elemento metálico, no hay nada de pegamento, no hay nada solamente doblando, como las cajas de archivo que conocemos de toda la vida. El material que tiene es totalmente, no es ácido, ha pasado unos test sobre todo si tiene de conservar fotografías o tiene que conservar otra serie, para que no interfiera cualquier tipo de reacción química que tenga el soporte con el documento que está dentro, porque normalmente va a estar siempre cerrado. ¿Veis? Si abrimos una caja tenemos estos, ahí están todos los pergaminos. Los pergaminos están en esa disposición, ahí están puestos por orden y hay una relación, ahí los pergaminos. ¿Veis? Aquí hay más. Un detalle curioso que os quiero mostrar aquí, que se ve aquí precisamente, es que los pergaminos han conservado sus sellos junto a su documento. Si vais al Archivo Histórico Nacional, esto no es así. En un momento decidieron quitar los sellos de sus documentos. Y en una parte están los sellos y en otra parte están los documentos. Eso crea cierta confusión. Aquí en el archivo de la catedral no, están todos unidos y puestos así. Es más difícil de conservar, porque conservar esto es complicado, ¿vale? Estamos un poco mejorando toda esta conservación, pero es difícil tener así. Bueno, os quiero hablar de un detalle curioso, para que veáis también lo que ocurre muchas veces en los archivos. Este documento que tenemos aquí, este apareció dentro de los pergaminos. En concreto, esto es una bula, es un boleto de una bula, es como un billetito que se compra para pagar, pues esto sería para pagar las guerras que tenían los reyes, pues te pagas en cuanto a sufragar ciertos gastos, pero te perdonamos ciertos pecados y tienes ciertas cosas. Lo curioso de esto es que esta bula está tomada, por así decirlo, por una mujer, todavía más difícil. ¿Y qué hace esto en la Catedral de Toledo, dentro de los archivos de pergamino? Pues esto tiene una historia muy curiosa, no quiero contaros más, pero os digo los titulares. Esto no sufrió expurgo, como hemos visto en los anteriores archivos, porque los dominicos que hicieron la última reforma en el siglo XVIII no lo hicieron con mucho detalle. Entonces, las carpetas que tenían de documentación
Pues bueno, esta es una documentación que asegura la propiedad de la catedral, entonces esa carpeta se guarda enteramente. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX salen ciertas carpetas que nunca se han abierto y aparecen esta serie de cosas. Y estos documentos son muy importantes porque son incunables. Esto está impreso en 1400, a finales del 1400. ¿Vale? Es el inicio de la imprenta. Con esto ahora están haciendo un montón de estudios para ver la historia de la imprenta en Toledo. Como dato curioso, tenemos aquí. Aquí veis un poquito más lo que es y luego ahora cómo se está conservando. Veis que ya el papel, que está muy deteriorado, no lo hemos intentado arreglar, no se arregla estos documentos, aunque esté muy roto, queda así. Tenemos así como criterio, y entonces, para evitar que se siga deteriorando, porque está dentro de los pergaminos y están unos sobre otros, se le ha puesto una bolsa de plástico poliéster, es un poliéster especial de conservación, y entonces ahí queda protegido, se ve perfectamente y no va adelante más su deterioro. Luego hay otra serie de cosas que tenemos aquí también, como es el fondo de obra y fábrica. Fijaros ahí todos los libros que tenemos ahí. Ahí vemos libros, unas encuadernas preciosas de la acería. Ahí os he puesto la página porque ahí están los pagos del Greco. Pero fijaros una cosa curiosa que ha aparecido en la Catedral de Toledo, que es lo que muestro aquí. Está un libro de obra y fábrica que son los libros administrativos resumen. Son las anotaciones de todo lo recibí, las citaciones, todo lo demás. Ahí puesto en el libro, pero se han conservado todos los papeles, todos los recibís, todas las emisiones de factura, y es lo que tenemos en esas cajas, que como veis un poco ahí se están todavía ordenando, se están ordenando. Fijaros qué curioso. Y esto nos ha perdido, pues bueno, porque se ha olvidado en una parte de la catedral, y entonces cuando ha llegado el momento sí que hubo una intención de tirarlo todo. Estos son papeles administrativos que han perdido todo su valor, que ya están recogidos todos en los libros de obra y fábrica, y entonces, bueno, pues no interesaría, y conservar todo esto, pues bueno, veis que, bueno, eso he puesto una parte, pero esto hay muchísimo más, tiene aquí. Pero claro, si empezamos a mirar, vemos que hay documentos recibidos desde el cardenal Cisneros, ese que tenemos aquí, este es de 1492, o vemos que están los recibidos del Greco, ahí está su firma, que tienen ahí, o incluso ya llegando a los años 1980, que también está en el mismo forma, pues ya están los últimos cheques del último arzobispo. Está hasta 1984, este fondo. Bien, ¿por qué es importante este fondo que nos ha perdido y nos ha tirado y no nos ha llegado a perder? Se está haciendo una investigación que ahora se está desarrollando para demostrar que la administración que tenía la Iglesia en la época medieval, durante toda su época, algunos investigadores decían que era penoso. Y no es cierto, no es cierto. Era de las administraciones, las contabilidades más importantes y más perfectas. Fijaros que hay una investigadora que ha demostrado que la Catedral de Toledo ya hacía de contabilidad la partida doble antes de que apareciera en los libros en los manuales de contabilidad, en los libros de contabilidad. No es tontería, así como cosa curiosa, fijaros un poco el rico patrimonio que tiene la Iglesia y cómo se ha ido desarrollando, y que a veces no nos cuenta un poco no nos dicen toda la verdad. La investigadora, esta persona que ha ido investigando, que de la Universidad de Castilla-La Mancha, que tenemos así, hablando personalmente con ella me ha llegado a decir, dice, mira, yo antes de estudiar todos estos papeles, y ha hecho una tesis doctoral y ha visto todo esto, dice, yo no creía en la Iglesia. A raíz de que está estudiando todos estos papeles, yo creo en la Iglesia. Yo creo en la Iglesia. Porque se le ve un objetivo, se le ve una forma. No era para enriquecerse, no era para... Todo estaba contabilizado. Fijaros que bueno, mucha de esta contabilidad también ha permanecido porque estaba en litigio, porque había fraudes y entonces se detectaban y entonces iban a juicio.
Tenían así. Bueno, pues esto es un tema muy apasionante, no os cuento más. Sí que me interesaría, que aquí no se ve, ver un poco, no sé cómo vamos de tiempo. Bien, ¿no? Tenemos un caso práctico de cómo se realiza ya no tanto la conservación, sino la restauración. La restauración. Cuando ya tengo un documento que es muy difícil conservar y tengo que intervenir. Yo os estoy dando la visión un poco más de conservador-restaurador hasta ahora. Entonces, quiero mostraros un caso, un informe. A ver si logramos. Vale. Es este informe que tenemos. Rápidamente lo vamos a ver. De una forma... Bueno, la conservación y restauración de esta asignatura OF 356, Obra y Fábrica, número 356. Es un libro de obra y fábrica. Bueno, para saber lo que es un libro de 1491-1492 y trata sobre todo las posesiones que tenía la catedral en esa época. Este libro es muy importante para los investigadores porque aquí están los contratos de alquiler cuando no existían, en la época que no existían. Para un poco diciendo con palabras esto. Bueno, este es el estado inicial de la obra. Si vemos esta obra así en un archivo es muy difícil consultar, ¿vale? Podemos perder y si vemos un poco adelantamos, pues las hojas arrancadas, las portadas quitadas, se ha hecho veis que ahí el primer proceso en toda intervención es un estado de conservación, un estudio de conservación general. ¿Veis cómo estaba? Perfectamente, ¿veis? Las primeras hojas y todo esto estaban perdiendo ya materia. La portada es una portada interesante, es mudéjar, unos hierros gofrados. No sé si alguno conoce el tema de encuadernación y si ve esta portada un poco se alegraría mucho. Bueno, después cuando se hace este estudio tenemos unos criterios de intervención, ¿vale? Que los criterios de intervención solamente se ven con 3 palabras sencillas, que todo lo que vayas a realizar en esa intervención tiene que ser reversible, en algún momento se tiene que volver a quitar. Tiene que ser totalmente inocuo, todos los materiales y todas las cosas que añadas a ese documento no tiene que afectarle para nada y, por supuesto, tiene que ser discreto, no puedes añadir cosas. Esto nunca ha sido así en restauración. Habéis visto que en muchos libros y en muchas cosas de restauración pues han arrancado y cuando estaban estropeadas las encuadernaciones han vuelto a hacer una nueva encuadernación. Ahora, por desgracia, eso ya no se hace, eso ya se ha evitado. Y luego, bueno, pues decir un poco lo que vas a hacer, la intervención restauradora, pues unas técnicas especiales, pero lo más importante son los materiales que empleas. Aquí el adhesivo mayoritario que se ha empleado ha sido almidón, ¿vale? Y lo siguiente, la reintegración del material que falta, las lagunas que faltan, pues ha utilizado papel, un papel especial, japonés, de mucha calidad, artesano, todo eso. Esa es la intervención. Porque hay que intervenir lo menos posible en el documento y hay que evitar también otra cosa importante, no hay que quitarle la pátina. La pátina, en este libro, por ejemplo, la suciedad. Esa suciedad que tiene es la pátina del tiempo, no habría que quitársela totalmente. Ya sé que con algunos restauradores y conservadores discrepamos mucho de esto, no estamos muy de acuerdo, pero sí que estamos de acuerdo de que hay un límite, no se puede limpiar del todo, hay que dejar una pátina, que no se tiene que perder. También es cierto que quitar esa pátina se quitan ciertos procesos de que tiene el libro que se había hecho para conservarlo. Tiene así. Fijaros las hojas cuando ya se empiezan a restaurar, el material que se les añade a los bordes, ahí se ve un poco, ya se empieza a hacer la encuadernación, se vuelve a reencuadernar porque lo que se quiere es que vuelva a ser un libro, no una cosa ahí totalmente destrozada. Las tapas se arreglan, no se tira nada, se arregla todo, ¿vale? Se le añade unos nuevos nervios de esa forma,
¿vale? Se empieza a hacer el lomo. Todo eso que estáis viendo nuevo, que parece muy blanco y tal, es papel, no es piel. Lo mismo. Y ya aquí casi acabado, ahí tenemos a vuestra derecha, tenemos ya con el papel un poco teñido, porque tiene que ser discreto, no se tiene que notar pues el blanco del papel que tenemos. Y ese sería el acabado ya del libro. Tienen así. Luego ya después se le pone una funda de plástico también para que le vuelva a conservar, se les añade los cierres, que los cierres están en la funda, pero no en el plástico. Se dan unas recomendaciones y ese sería el antes y el después, que gusta tanto ver cómo estaba al principio, cómo está. Este es un documento que, bueno, pues sí que se conservaba bien, teníamos ahí, pero era necesario intervenir, hacer una restauración. Siempre se tiene que pensar mucho hacer este tipo de restauraciones porque se toca directamente al objeto, y es complicado. Bien, y por último ya simplemente hablar del tema del patrimonio digital que tenemos ahora. Esto daría para otra conferencia, ¿vale? Para otra conferencia. El patrimonio digital es bastante serio, es todavía mucho más frágil de lo que tenemos en papel, todavía muchísimo más frágil. Solamente para daros un dato, no sé, yo creo que a todos nosotros alguna vez cuando estamos haciendo un documento no lo hemos guardado y de repente se apaga el ordenador o tenemos un fallo y lo perdemos, ¿vale? Pues así, ¿vale? Cosas como esa, en un momento podemos perder un documento en cualquier momento. Y aquí tenemos que hablar de preservación digital, ya no de conservación, ¿vale? De preservación, porque estos documentos, por dos razones muy sencillas. En conservación, como ha ocurrido en el archivo de la Catedral de Toledo con las bulas, aquí no hay errores. En un momento lo pierdes todo y no hay nada que hacer. No quiere decir que dentro de unos años en un ordenador olvidado te vas a encontrar la información que se había perdido y tal. Eso no va a ocurrir. Eso ya no va a ocurrir. Entonces aquí lo podemos perder todo en un momento. Y luego aparte, es muy interesante ahora por lo que estamos viendo en redes y todo esto, que muy fácilmente los documentos son manipulables. Se pueden manipular de una forma muy sencilla. Entonces hay que conservar siempre el origen del documento, el origen de lo que es, de lo que tenemos aquí, que no se ha manipulado en ningún momento. Y bien, para terminar un poco, ahí os he puesto una imagen que vi en una exposición de Salamanca de archivos con una frase curiosa, así que nos sirva un poco para terminar ya estas palabras, que los archivos son la puerta del pasado que nos abre el futuro, Lo podemos leer al revés. No vamos a tener futuro si no conservamos nuestros documentos. No vamos a tener futuro. Es muy difícil. Por un poquito que pensemos, esto es así. Entonces, un poco, espero que esta es toda mi intervención en tema de conservación documental. Bueno, luego si después en el diálogo tenemos posibilidad, podemos ampliar más cosas, ¿vale? Pero hasta aquí tenemos el ¿vale? Muchas gracias, Miguel Ángel. Bueno, pues este es uno de los documentos de donde salió el libro que presentamos en poco tiempo, porque casi no tenemos más tiempo. Estos 3 cuadernos que recuperó Nacho, su familia, por eso está aquí, José Ignacio Rodríguez Bla, que es sobrino de don Isidoro, y esta es la letra de donde está sacado el libro. Estos famosos 3 cuadernos completos, que pone, todos cuando fuimos seminaristas o internos en un colegio salesiano utilizábamos este cuaderno salesiano, cuaderno D, y él pone resumen de las memorias y luego pone de la guerra hasta Pollares. Desde que comenzó la guerra civil Pollares es en una casa nuestra en Pollares, que está en Portugal, donde fue él a prepararse y demás. Muchos de vosotros lo habéis leído ya el libro. ¿Cuántos lo habéis leído ya? Levantad la mano, fijaros, claro, entonces ya juegues con ventaja. Los demás lo vais a leer, ¿de acuerdo? Es un libro que a mí me enganchó cuando me lo mandó, porque muchas gracias, te lo agradezco más que...
No, que la debo toda. A mí me enganchó una noche que me lo mandó Nacho, que estando yo aquí en Alcalá de Henares, no sé cuándo fue, pero mandó un correo electrónico y venía juntado un documento, yo creo que era de casi todo el primer cuaderno por ahí, porque yo leí aquella noche, que me la pasé casi en blanco leyendo lo que me mandaba él. O sea, que el primer copista es él, Nacho, y el recuperador de los documentos. Y le dije, no hay más, otros 2 o 3 cuadernos. Este, que también es un cuaderno de él, está empezado y interrumpido en la segunda página. Y luego hay un montón de páginas sueltas, escritas por él algunas, y otras son cosas propias comunitarias y demás. Yo con don Isidoro Aranda, están aquí sus sobrinos, están ahí, viví 15 años de mi vida. 15 años. Yo era sacerdote relativamente joven cuando empecé allá. Marché de Alcalá de Henares para Muernando y he vivido 15 años con él. Es con el salesiano que más tiempo he convivido en una comunidad. Yo soy sacerdote, él era hermano coadjutor, el laico consagrado como es Miguel Ángel. Él venía de un mundo misterioso casi para mí, yo apenas sabía de su vida, no hablaba prácticamente casi nada o muy poco porque estaba sordo completamente y hablaba poco y entendía poco, pero era un gran testimonio de vida religiosa, quiere decir trabajador, cumplidor, rezador, etcétera, o sea, de vida orante, reza y trabaja. Y convive en paz con los hermanos y era agradable la convivencia con él, ¿de acuerdo? Pero no había mucha comunicación. Entonces, yo si fuera hoy, si lo encontrara hoy de nuevo otra vez, caramba, cuántas cosas sacaría de él, ¿no? Me contó algunas, yo algunas las cuento aquí, he añadido algunas aventuras mías con él, tenía que haber añadido más, unas cuantas más, cuando las cuento a veces en presentación, ¿y por qué no las pusiste por escrito? Bueno, pues para otra edición, ¿vale? Esta ya es la segunda edición, la que tenéis aquí es la segunda edición. Bueno, no es bueno que lo sepan los del depósito legal, porque no lo hemos dicho. No sé si habrá aquí alguien que nos denuncie, ahora la hemos cagado. Entonces, se diferencia entre la portada porque pone SDB, Salesiano de Don Bosco, y en la primera no lo pusimos, y por varias correcciones que le hicimos, ¿vale? Don Isidoro Aranda quedó huérfano de padre siendo bastante jovencito, y no sé cuánto, eran 5 hermanos, pero no sé qué edad tenía cuando murió su padre. Su madre, que vivía en Ita, en el pueblo de Guadalajara, de agricultores, pues los sacó a todos adelante. Algunos ya eran un poco mozos y trabajaban con mulas, pues el terreno de allí, que es casi todo de secano, en aquel tiempo había viñas, ahora ya no hay casi ninguna, pero ahí están los que son de allí de Ita. Y le entró la vocación de religiosa cuando tenía ya 25 o 26 años. Era un mozo, no tenía estudios, nada más que los estudios primarios y escasísimos de la escuela del pueblo, que no fue apenas. Y se metió salesiano, lo admitieron, y fue a un aspirantado. No voy a contar toda la vida, porque si no, ya no para qué la vais a leer, pero fue a un aspirantado donde eran todos mucho menores que él, y a veces se reían de uno grande. A mí me pasó también eso, porque yo fui con chicos de 12 o 14 años y yo llevaba 15. ¿Vale? Y mis compañeros eran 10, 11 y 12, y yo tenía 15, había estado de pastor de ovejas yo. ¿Vale? Y entonces, pues a veces se burlan, en todos los sitios se burlan de uno, ¿sabes? Pero no importa. Bueno, pero él allí, al día siguiente de profesar, lo cogieron prisionero, al día siguiente de hacerse religioso, de profesar los votos, como religioso, consagrarse a Dios, al fin y al cabo, lo cogieron prisionero. Y las aventuras de la guerra. Pasó la guerra en Madrid, en cárceles, y luego en trabajos forzados por varias provincias españolas, ¿vale? Y terminando eso, pidió ir a las misiones. Terminó la guerra y la reconstrucción y se fue nada menos que a Timor. O sea, a Timor, en Indonesia, cerca de Australia, ¿vale? 5 días de viaje en avión hasta llegar allí, sin un céntimo en el bolsillo, no llevaba nada. 5 días para llegar allá. Los viajes que narra, porque lo narra lo que le pasaba en cada momento, es apoteósico. Nadie supimos que tenía esto en su cuarto, que es un tesoro, y a punto estuvo de mandar, ¿cómo le llamas? Expurgar, pues mandarlo a la basura o a la venta. Un día que yo llevé cajas de estas de documentos, yo también expurgaba, y de cosas de papeles, a un sitio de Guadalajara, recuperación en no sé cuánto, ya no está. Le dije, te lo regalo, porque llevábamos de vez en cuando chatarra. Y me dijo, tíralo junto a la entrada, donde entran en una máquina grande despacito y hacen balas que pesan cientos de kilos. Los prensan
una máquina inmensa. Dijo, tienes aquí un montón de libros. Dijo, coge el que quieras. Y cogí 4 o 5. Entre ellos cogí un Quijote que lo ha visto y me dice que es de... Ahora no me acuerdo. Pues sería bueno ofrecerlo aquí a Alcalá de Henares. Importante. Es una edición de las más importantes del siglo XIX, XVIII. Estaba allí tirado, lo recogí. Bueno, pues este hombre se fue allá, puede pasar como un misionero pionero. Él no era sacerdote, pero era apoyo de los sacerdotes en la congregación salesiana Los Coadjutores. Yo le tengo un gran cariño y quiero que presente también él aquí, porque siempre son como nuestro apoyo de los sacerdotes de nuestra vida, a veces en el silencio, a veces en segundo plano, sobre todo ellos. Y a don Isidoro y a su hermano, Juan, les cogí un cariño inmenso, lo digo que casi me emociono, porque viví mucho tiempo con ellos y el último año nos separaron, el último año de su vida. A mí me mandaron a Parla, de vicario parroquial, con don Diego, que conocéis muchos, y a él lo mandaron a la residencia de Arévalo, ya por los últimos días de su vida. Yo sabía que iba a vivir poco, hombre, me lo iba a saber, no lo sabe nada más que Dios, lo que iba a vivir, pero no mucho, porque él estaba acostumbrado a trabajar y cuando no trabajaba se ponía enfermo. No, lo cuento ahí tranquilamente. Y allí no sé, hay una foto curiosa, no sé si la quieres poner, no, porque ya si no, no dejamos hablar al otro. Pero además, yo cuando me llegó estos mensajes de Nacho, pues me puse al poco tiempo a escribirlos, a reescribirlos otra vez y a copiar lo que me mandó los cuadernos y copié todo otra vez de nuevo. En la primera o la segunda página explico lo que hice, el trabajo que hice. ¿Vale? Es dejarlo escrito con el mismo lenguaje que tiene él, pero estructurarlo para que la lectura sea más fácil, porque esto es muy difícil de leer, porque no apenas hay comas, ni puntos, ni nada, y muchas faltas, pues como escribe un niño que ha ido 1 año o 2 a la escuela en el pueblo, y a ratos, ¿de acuerdo? Lo que ha podido aprender. Ahora, de la vida sabe mucho, porque llegar a montar en la selva una central hidroeléctrica sin tener nada, o sea, convertir un tanque japonés abandonado medio podrido en un tractor que labraba, eso lo veréis ahí, o sea, es alucinante, no me digáis que no. O sea, aprender los oficios que aprendió él, que no se le... Yo que viví 15 años con él, me quedaba alucinado con las cosas que hacía. Tenía que haber cogido un espantapájaros que hizo para la viña de Mornando, que era espectacular, porque metía ruido, hacía cosas, y era un artefacto con latas y con una hélice, con una veleta, con una especie de trozos de metal atados a cuerdas que daba vueltas y claro, los pájaros entraba terror. Y sobre todo si luego iba a lata y le pegaba un tiro al que no se asustaba, pues a la próxima yo tenía escopeta. ¿No? Bueno, pues lo dejo ahí para que lo disfrutéis. Habrá muchas más cosas que contar. Yo agradezco mucho que haya estado aquí, sobre todo también a Miguel Ángel, y agradezco a los que me animaron a publicarlo, ¿vale? Porque estuve 5 o 6 años luchándolo. No me lo quiso editar ninguna editorial, ni siquiera la nuestra. Y lo hemos editado pues entre Nacho y yo y una señora bienhechora que nos pagó parte de la primera edición y ahora llevamos pagando las segundas con lo que sacamos de la primera. O sea que es así. Por eso lo tenemos que vender, ¿sabes? Lo vendemos más caro que nos cuesta, que lo sepáis. Bueno, no lo vendemos, cobramos un donativo, ¿vale? Bueno, se puede vender. Entonces, pero pedimos un donativo más. ¿Por qué? Porque hemos tenido que regalar muchos a todos los superiores. Aquellos que no te ayudaron ahora te lo piden que se los regales. Pues se lo damos, y además dedicado con mucho cariño, ¿entendéis? La vida religiosa es así, hermanos, ¿qué queréis? Bueno, tenemos encargada una edición en portugués, otra en inglés y otra en italiano, pero los traductores, pues, si no le pagas, bueno, pero a lo mejor algún día lo hacemos. Hemos estado soñando con qué hacemos con el dinero que tenemos ahora mismo. Si nos lo quiere la señora bienhechora, que nos pagó parte de ello, y si no, pues a ver qué hacemos. Yo he pensado, digo, pues qué bonito sería hacer una edición bastante grande en portugués y mandarla a la misión donde él estuvo, que hay un montón de miles de niños que hablan portugués y no se acuerdan de él. Sus padres a lo mejor sí, o sus abuelos. Qué obra más bonita sería, ¿verdad que sí? Y se lo regalamos para que sepan qué misionero empezó allí, que no lo saben. Eso es. Bueno, pues ya está, yo dejo a Nacho. Bueno, es que Ata ya lo ha dicho todo. No, hombre, no, lee eso que tienes ahí. Bueno, buenas noches, soy José Ignacio, me llaman Nacho. Tengo la suerte de trabajar como docente salesiano en el Colegio Salesiano de Carabanchel. Y bueno, pues qué os puedo decir, que tengo el tío más maravilloso del mundo y tuve la suerte de conocerlo en vida. Como cuando haces limpieza de un cajón desordenado, pues hay veces que te encuentras un tesoro.
y este fue nuestro caso, a la hora de transcribirlo, lo pasamos a ordenador, y entonces, según lo estábamos transcribiendo, estaba escrito de una manera tan dulce, tan sencilla y tan transparente que resultaba conmovedor. Entonces ahí nos dimos cuenta de que teníamos un tesoro en las manos. Y bueno, pues tengo la suerte de conocer también a un torbellino de Salesiano, que es Atanasio, Ata, y nos pusimos en marcha y este es el fruto. La familia Aranda, para nosotros, pues, ¿qué os puedo decir? Un ejemplo de vida, un testimonio de fe. Esto nos honra y, por supuesto, que lo que está escrito perdura. Entonces no tenemos ningún interés económico, aunque es verdad que hay que pagar a los editores, pero sobre todo esta honra para la familia es nuestra devoción. Yo había traído y había extraído unos párrafos que reflejan muy bien el espíritu de personas hechas así. Porque de esto en el mundo en el que vivimos hoy quedan muy pocos. Una fe inquebrantable, valiente, trabajador, luchador, y esto el día de hoy no se ve mucho. Es verdad que el libro tiene dos testimonios. Ojalá, si hubiese caído antes en nuestras manos, le hubiésemos exprimido como una naranja y le hubiésemos hecho un montón de preguntas. Pero bueno, voy a leeros textos que para mí representan muy bien lo que es el protagonista. Ánimo. Cuando entré en el seminario salesiano de Carabanchel Alto, me costaba y me molestaba ver que todos me miraban, pues tenía 26 años y mis compañeros estaban entre los 16 o 18, pero iba dispuesto a trabajar y hacer lo que me mandasen. Mi decisión vocacional estaba echada. Pronto tuve el deseo de ir a las misiones y así se lo comuniqué a mi director, a lo que él me contestó: primero tienes que hacerte un buen salesiano y después podrás ser misionero. Ya entramos en una época de la guerra civil en que cuenta algunas peripecias. Una vez presos en Hernando, llevaron al gobernador de Guadalajara, que preguntó: ¿quiénes son estos? Los frailes del Monte de los que vamos a matar ahora. Le contestaron: no. Llevadlos a su casa y que queden presos, bajo mi responsabilidad. Esta es una, porque creo que hay tres, de la suerte que tuvo de salvar la vida. Un día el señor inspector mandó esconder los objetos religiosos como crucifijos, rosarios y medallas que tuviéramos. Me dio pena y reconozco que desobedecí. Y no cumplí la orden. El rosario lo guardé en la misma punta del zapato. El crucifijo lo escondí en los botones de la bragueta. Y la medalla que recibíamos los coadjutores se había dejado en casa de una sobrinita que lo llevó toda la guerra. Era mi sobrina Luisa. En la cárcel de Ventas, la primera noche, descansé unas horas y di gracias a Dios por ello. Y dándole gracias por concederme la dicha de estar en la cárcel por su amor, en oración le pedí al Señor que me concediera la gracia de estar allí por lo menos 15 días y sufrir por Él. Después el Señor me concedió 9 meses, y es que me amaba más de lo que yo mismo creía. En la cárcel tuvo la suerte de cuidar a don Luis Soto, que estaba enfermo de tuberculosis y no podía moverse de la cama. Un día me vio el médico y me dijo: si aprecias tu vida, no estés mucho tiempo con este enfermo. A lo que le respondí: ¿y qué mejor puedo hacer que emplear mi vida en atender a un hermano que lo necesita? Entonces allá usted. Unos días después moría don Luis y a mí me tocó amortajarle. En otro lance: oye, este conoce a María Auxiliadora. Y una señora, al oírlo extrañada, preguntó: ¿la conoce? Y le dije: no sería buen hijo si no conociese a mi madre.
y enseguida dijo, es salesiano. En otro momento pasaron los aviones ametrallando todo y uno que estaba conmigo me decía, rece, rece, que usted todo lo que sepa, ya lo creo que rece. Y uno experimenta en esos extremos la protección del Señor, de su madre y la nuestra, la auxiliadora. Mi compañero y amigo Liza le descubrieron de que era católico y llegó a la celda muy preocupado y le consolé diciendo, por defender una causa como esta no hay que tener miedo, ni a la muerte. Estamos en las manos de Dios. Él nos dará lo que mejor nos convenga, hermano. Y esto es, a nivel de la peripecia que vivió en el periodo de la guerra. En esta época de misionero, ya ha adelantado algunas cosas, Ata, terminada la guerra, gracias a Dios, seguía con el deseo de ir a las misiones. Se lo comenté a mi hermano y él me dijo que también. Se lo comuniqué a mi inspector, que era don Modesto Bellido, y nos dio la autorización. Nos marchamos a Portugal para preparar la salida y aprender el portugués, ya que íbamos a Indonesia, a un distrito portugués llamado Timor. Permanecí en Portugal como 4 años, ejerciendo múltiples actividades en varios lugares. Estando en la Casa Pía, me sucedió un caso muy singular que voy a narrar. Es que esta anécdota la tengo que contar porque es tan enternecedora que es para llorar. Entonces, dice así, se trata de un niño pobre, le trajeron... La Casa Pía es un orfanato, hospicio. Le trajeron de un caserío y no sabía ni vestirse ni lavarse, ni nada. Y me tocó hacer de niñera y un poco de madre. Un día tuve que ir a Lisboa a hacer unos asuntos. Cuando vio que no estaba por la mañana, empezó a llorar desconsoladamente, pensando que ya no volvería a verme más. Después de 3 días, volví en el tren de la noche. Al tocar Las Palmas y la mañana siguiente, él, por el palmoteo, se dio cuenta que era yo, y al verme, vino corriendo a abrazarme. Me dijeron que Luis, al ver que no estaba, se echaba a llorar, y ha estado muy triste estos días, porque me quiere como un padre. Estas cosas llenaban de alegría mi corazón, y daba gracias a Dios por mi vocación salesiana. La misión de Delhi tenía las paredes de piedra y cal, pero el tejado era de palmas. Lo que más me impresionó fue ver a los hombres trabajando solo con un trozo de saco de arpillera. Me dio pena. Recuperamos un tanque de guerra japonés que preparamos para labrar. Así hicimos realidad el versículo del profeta Isaías que dice, de las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Estuve enfermo de paludismo en un camastro con 39 o 40 de fiebre, con la cabeza ardiendo, tiritando hasta mover la cabeza y sudando todo y empapado. Y tabique por medio, 200 voces repitiendo a gritos, Padres Nuestros, Ave Marías y demás oraciones. 3 o 4 horas sin parar, todos los días. Era algo que solo por Dios se puede aguantar. Un día estaba uno de los trabajadores de la misión con un catecismo y le pregunté si sabía leer y muy serio me dijo, yo solo sé catecismo y ¿cómo lo has aprendido? Mi hijo por la noche me dice todo lo que en la misión me gusta. En nuestras visitas a las familias que todavía no tenían a nadie bautizado, pero la casita las tenían llenas de estampas de María Auxiliadora, del Sagrado Corazón de Jesús, de Don Bosco, Santo Domingo Sabio y todas las medallas de María Auxiliadora al cuello. En otra ocasión, preparaba el altar para las celebraciones y entró un jovenzuelo que hacía de sacristán y oí abrir el sagrario. Al no ver por allí a ningún sacerdote, le preguntó, ¿quién ha abierto la puerta del sagrario? Yo, me dijo tan tranquilo. He abierto para ver si hay hostas suficientes para mañana, que es fiesta. Tú no puedes abrir esa puerta, insensato. Tú no eres sacerdote. Pues lo he hecho muchas veces, y cuando veo que hay pocas, he hecho más. Pero, ¿no sabes que deben estar consagradas? Y las que tú metes no lo están. Pero después cierro bien el copón y las revuelvo, agitándolas bien,
para que se mezclen y se junten. Después se lo comunica al catequista que tuviera cuidado, que estos quieren ser tan serviciales que se pasan. Y así podía ir contando pues, muchísimas anécdotas. Muy agradecido al arzobispado por darnos este lugar tan maravilloso para presentar el libro de Tío Isidoro. Muchas gracias.